toma el relevo. Bienvenidos un día más a Hot Tag, yo soy Santiago Tomás y en la Wrestling Live de hoy vamos a hablar de una de las luchadoras principales del periodo que existe entre la Ruthless Aggression y la Divas Revolution. Es decir, el periodo oscuro de las divas en el mundo del wrestling, sobre todo en WWE. ¿A quién me refiero si no a la rubia, a la vecina ideal, a la chica perfecta de WWE, a Kelly Kelly? Recordad que podéis suscribiros, dar la campanita y seguirnos en Twitter, en @HotTagYT. Repito, @HotTagYT. Y es que hablar de Kelly Kelly es entender un poco qué fue lo que ocurrió con las mujeres en los años oscuros que tuvieron durante este siglo. Es decir, todo el periodo que va prácticamente desde 2007, 2008 hasta 2016, 2017 más o menos. Y Kelly Kelly es el mejor ejemplo. ¿Por qué? Porque es que tenía un físico espectacular. Ya está. Es lo único que tenía. Era una menor de edad con un físico espectacular y que lucía en pantalla como una niña perfecta. Es cierto que a medida que pasaban los años la luchadora mejoraría, que se esforzaría muchísimo, que tendría un muy buen trabajo, incluso que como campeona no fue tan desastre, pero la realidad es que seguía estando muy por debajo de sus pares. Subió AJ Lee en esa época, AJ Lee estaba muy por encima suya. Subió Kaitlyn, que si bien en un primer momento empezó en un punto similar, sí que mejoró mucho, y Kelly Kelly quedaba ahí. Era una figura que sí, que lucía bien, que sí, que caía bonito al público, pero que en general dentro del ring le dificultaba. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ocurría con ella? Pues vayamos al principio. Y es que Bárbara Jean Blanc, actualmente todo el mundo la conoce como Barbie Blanc, cuando no la hablan por el nombre de wrestling, es una chica que se enamoró del wrestling muy joven. Ella nació el 15 de enero del 87 y empezó a entrar en contacto justo en el ascenso de Austin, era muy fan de Austin, ya disfrutaba mucho del negocio. Hasta ahí todo bien. De joven haría gimnasia, donde participaría en varias competiciones hasta lesionarse, y posteriormente ejercería como cheerleader. Ya sabéis que el cheerleading es considerado un deporte en Estados Unidos y que es un deporte bastante respetado dentro de las secciones femeninas. Ya sabéis que en las secciones masculinas pues es visto como algo más faltón, aunque no tenga por qué, pero que básicamente es como se ve allí. Pero ella va a la Universidad de Florida Community College, ella quiere estudiar periodismo y no acaba la carrera, o no la acaba en un primer momento. Es cierto que luego se supone que sí la acabó, pero no la acabó en un primer momento. ¿Por qué? Porque le llegó la oportunidad de trabajar con WWE. Ella estaba trabajando como modelo, además, porque es una chica muy guapa, y WWE llegó y le ofreció un tryout para Ohio Valley Wrestling. ¿Vale? Ella fue allí, no tenía experiencia previa en wrestling, nunca había entrenado, pero la firmó. Bueno, hasta aquí puede ser que la vean un prospect que pueda funcionar. La realidad, le firmaron allí simplemente porque su físico suplía la experiencia. Literalmente llega, va a ser entrenada en todas las situaciones, árbitro, announcer, etcétera, etcétera. Antes de tener su primer combate en OVW, ya había debutado en ECW. ¿Cómo es posible esto? Para el que no se acuerde, ECW intentaba darle ese toque más adulto en estos primeros años, en 2006, en 2007, y lo que debieron hacer con Kelly Kelly fue hacerla una stripper. Básicamente, Kelly Kelly salía y se desnudaba o amagaba con desnudarse para el público. ¿Cuál es el problema? Que esto que hacía Kelly Kelly lo hacía siendo menor de edad. Hay que recordar que Kelly Kelly todavía no había cumplido los 21 años. Esto, por cierto, sería uno de los motivos de que luego el push a Page se retrasara varios años, porque no querían el mismo caso, donde no encajaba bien, era demasiado joven, podía ocasionar problemas, sobre todo entró en una relación con un wrestler que ahora comentaremos, y la ponen eso. Pero en pantalla aparece Mike Knox y básicamente Mike Knox está en contra de este baile, esta exuberancia, y quiere impedirlo por todos los medios, impidiendo que se desnude. Lo cual le lleva evidentemente a la rivalidad, porque esto es fácil. Básicamente Mike Knox estaba impidiendo que una mujer se desnudara, por tanto era malo. Vale, entra en una rivalidad, Knox y Test contra Dimmer y Sandman. Ella se ve implicada, primero participa en un concurso de bikinis en el cual no puede hacerlo porque interviene Knox, y posteriormente es usada en un combate 3 contra 3 en el cual pierde. Tras ello pelea en OVW, la única aparición televisiva que tuvo en esta marca, y a partir de ahí empieza a aumentar en ECW. ¿Por qué? Básicamente en ECW se empieza a insinuar que está interesada con CM Punk. A Punk posteriormente le sacarían de la rivalidad porque le querían más arriba, pero le meten ahí en una especie de rivalidad con ella, siendo como que está enamorada de él, lo cual provoca el feudo con Knox. Knox la acaba traicionando en December to Dismember, y tras ello, aunque gane Ariel en ECW, Knox la ataca por la espalda, la lesiona de gravedad y Kelly Kelly desaparece. La realidad es que Kelly Kelly va a volver 6 semanas después, pero no vuelve solo. Vuelve junto a Layla y a Brooke Smatcher formando Extreme Expose,
que es un grupo que vuelve a jugar con lo mismo, con la sexualidad, con el erotismo y que hace bailes de tono picante. Estos bailes de tono picante aparecerían con la marcha de Bruce Smasher de la empresa, fue despedida y tras ello entró en un mini feudo con Layla donde la verdad es que duró bastante poco. Hay que recordar que hemos hablado antes de Test, es decir, de Andrew Martin. Empezaría una relación con Andrew Martin cuando todavía estaba en ECW ambos, es decir, cuando ella tenía 19 años, lo cual no es que fuera muy buena publicidad para la empresa y menos sería cuando desgraciadamente Test falleció unos meses después por sobredosis. Es cierto que ya se había separado de él precisamente por el tema de las drogas, pero siempre quedó esa imagen de que, además pasaría lo de Benoit no mucho más tarde después, una menor de edad se estaba acostando con un luchador que además tenía un problema de drogas. Lo cual evidentemente pues queda absolutamente desastroso, lo cual queda fatal. Bueno, vale. Pero no pasa nada porque Kelly es una chica guapa, es una chica atractiva, es una chica muy joven. ¿Qué van a hacer? Enviarla a Raw. Básicamente en ECW no hay división femenina, no la quieren meter en ninguna storyline y encima Extreme Expose ha acabado, por tanto lo que decían es mandarla directamente a Raw a que pelee. Tiene combates 1 contra 1, 2 contra 2, pelea contra Beth Phoenix, incluso la gana una vez por sorpresa y gracias a Mickey, luego se come una paliza, aparece en un show de ECW por aparecer, de Florida Championship Wrestling, vuelve a participar en Survivor Series, donde sí que va a participar de forma regular, es decir, lo hace en 2007 con el equipo Face y ganan, lo hace en 2008 en Survivor Series con el equipo de Raw y ganan, pelea en WrestleMania 25, por cierto, está dentro de la batalla real, evidentemente es la que gana Santina Marella, así que Kelly no la gana, e incluso tiene su primera oportunidad de titular contra Marisa. En un primer momento la gana por descalificación, en un segundo combate pierde. Tras ello está todo ese año peleando en combate por ser aspirante número 1, cuando la verdad es que el público lo único que está pensando y lo único que valora cuando sale ella al ring es básicamente, y esto no es coña, está buena. Y es que precisamente en esta época es una sustituta de Torrie Wilson. Es decir, su papel es de sustituta de Torrie Wilson porque lo único que hace es ser una mujer atractiva, rubia, guapa, muy adorable, muy amable y que por tanto sirve un poco para eso. Sirve un poco como la chica de al lado que todos querríamos estar con ella. Pierde el Raw contra SmackDown de Bragging Rights en un 3 contra 3, gana en Survivor Series, sigue over, en WrestleMania 26 pelea en un combate tag, es enviada a SmackDown y empieza a pelear con Lay Cool. Llega a tener un combate titular en Money in the Bank contra Lay Cool, el cual evidentemente pierde. Toda la rivalidad prácticamente Kelly pierde. Y tras ello es parte de NXT siendo mentora de Naomi. Finalmente, a finales de este año, se une a Edge cuando Vicky Guerrero quiere echarle del poder y esto provoca su despido. Este despido evidentemente es solucionado en kayfabe en 2 semanas. Ambas se enfrentan y finalmente en un tag team donde Edge y la propia Kelly se enfrentaron a Guerrero y a McIntyre provocaron el despido de Guerrero. Esto provoca que vuelva a ser enviada a Raw y aquí sí que le dan su primer gran push. El motivo de este push es que es cierto que Kelly ha mejorado, las campeonas en aquel momento en WWE eran bastante mediocres, sobre todo en Raw porque eran las velas y decían dar un feudo entre las niñas malas, malotas de instituto que es que odian a todo el mundo contra, bueno, la niña bonita, amable, cariñosa y que es amiga de todo el mundo. Money in the Bank pierde, que bueno, no pasa nada, de Limit, perdón, pierde. Y finalmente en Raw, en uno de estos Raw Roulette que se hicieron, de Power to the People, creo que fue el nombre de este en concreto, consigue ganar. Consigue coronarse como campeona mundial. Mejora el en-ring, aún así el problema es que está alejada de AJ Lee, Gail Kim, que son luchadores que en esta época están peleando por el título. Vence a Beth Phoenix en 3 combates, el de SummerSlam quizás sea el mejor. Y finalmente, contra la primera vez en Hell in a Cell pierde. Tras ello cae en importancia después de perder la revancha en TLC y ayuda a Maria Menounos a participar en la victoria en WrestleMania 27, que este es el último momento grande de su carrera porque desaparece, tiene un combate, reaparece 3 meses después para ganar a Ace Torres y finalmente desaparece. El motivo de su desaparición fue una serie de lesiones, una lesión en el cuello, una lesión en la espalda, que provocaron que WWE decidiera cortarla y que ella decidiera retirarse. Tras ello, participó en Wax, que para quien no lo sepa, básicamente son las mujeres de deportistas, que era una especie de reality, por así decirlo, bastante esto, donde ella hacía presentadora. Se casó con un jugador de hockey, Sheldon Surrey, un matrimonio que duró solo un año. Estuvo luego en una relación amorosa la cual mantiene y está casado con Joe Kova. Y en los últimos años ha llegado a participar en 3 Rumbles, siendo siempre invitada especial, siendo además la primera campeona mujer del 24/7 y siendo considerada como una de las luchadoras prácticamente leyenda de su generación. Y esto es curioso por la valoración que se hacía antes de Kelly y la que se hace ahora y cómo ambas creo que son bastante adecuadas. ¿A qué me refiero con esto? Durante su época, Kelly fue vista como una muy buena luchadora
una muy buena luchadora, no, perdón, un muy buen personaje, un personaje muy amable, muy agradable, muy naif, por así decirlo, y que funcionaba siempre al nivel de, por así decirlo, chica guapa, no de wrestler, vale. Yo no tengo problema con esto en el sentido de que en esa época era lo que se pedía, pero es evidente que en los ojos de la actualidad esa época es terrible, en los ojos de la época también era terrible esa época, y que la sensación que queda es un poco de, bueno, no podía hacer mucho, es más, Kelly Kelly siempre ha sido usada como un meme en el sentido negativo, es decir, no son las velas, que sí que han sido mucho más criticadas, sobre todo por mantenerse más en el tiempo, pero Kelly Kelly siempre fue vista como muy inferior a sus pares, a Beth Phoenix, a Mickie James, a Gail Kim, a Caitlyn, a AJ Lee, etcétera, etcétera. Y es cierto, es decir, siempre ha sido peor que ella, siempre ha estado por debajo, nunca ha conseguido dar ese nivel en el ring, nunca ha conseguido, por ejemplo, dar un combate que tú digas, joder, es un combatazo y que no se basa en el Candy. Pero también es cierto que, uno, no es culpa suya, y dos, que ella sí que hizo un esfuerzo muy grande y muy a futuro de intentar mejorar. Es decir, hay luchadoras, estoy pensando en Sunny, por ejemplo, estoy pensando en Sable, que directamente se negan. Oye, yo quiero ser campeona, pero yo no quiero mejorar. Hay otras, como por ejemplo Stacy, que sabían que no querían mejorar porque no podían, pero lo que no querían era por tanto pelear, lo cual tenía sentido. Kelly Kelly sí que quería pelear y Kelly Kelly sí que trabajaba en ese sentido para intentar ser mejor wrestler. El problema es que evidentemente estaban muy lejos. Y que esto es como todo. Es cierto que hay casos, estoy pensando en Caitlyn, por ejemplo, que sin experiencia el salto de nivel que dan, Caitlyn sí que tiene algo de experiencia, pero muy poquita, el salto de nivel que dan es tremendo, es estratosférico, también porque tiene una rival como Jay Lee, y que Kelly Kelly no puede darlo. Pero se ve una mejora, se ve un esfuerzo, y se ve sobre todo que es una de las pocas que sí trataba lo que pasaba en el ring con cierta seriedad y que no se lo tomaba como, bueno, da igual, porque como soy guapa da lo mismo. Esto ha provocado que actualmente haya un sector, sobre todo dentro de WWE, que la considera una especie de leyenda. Una especie de mujer que se merecía el Hall of Fame porque ha sido campeona, porque es la primera campeona 24/7, porque ha trabajado bastante, porque rompió bastantes estereotipos sobre las chicas guapas que se contratan como modelos. Y estoy de acuerdo. Es decir, nunca ha llegado al nivel de Trish Stratus, nunca ha llegado al nivel de... Bueno, es que Lita ya era una wrestler. Pero de Trish, que posiblemente sea el mejor ejemplo de modelo convertida en luchadora con un éxito, la otra posiblemente sería China, y eso es totalmente cierto, es decir, está lejos de esos niveles, pero sí es cierto que es lo que ella hizo es un camino bastante bueno y bastante positivo y que demostraba que no siempre todo se basaba en cuánto talento tenías antes de llegar a la empresa. Pero ahora viene el contrapunto negativo, el contrapunto que se critica no tanto de Kelly, es decir, no es una culpa de que Kelly es mala, sino que es una crítica bastante dura o bastante cruel en mi opinión, no cruel hacia ella, pero cruel hacia la época. Y es que es como tiene que ser, es decir, tiene que ser una crítica cruel, tiene que ser una crítica descarnada. En aquel momento no existía el wrestling femenino en WWE. En TNA a veces existía, es cierto que estaba saliendo Shimmer, que estaba saliendo alguna empresa norteamericana indie que funcionaba y cuyo objetivo era verdaderamente avanzar, pero es que la realidad es que lo que teníamos en aquel momento en la empresa era un chiste. Y era un chiste, y es cruel decirlo, y puede que esté feo, y puede que sea injusto, lo que se quiera, pero es que no había luchadoras. Había modelos, había tías que estaban buenas, y esto lo digo sin ningún tipo de maldad, pero es que básicamente eran eso, eran tías que estaban buenas y que peleaban. Y con eso no te da para hacer una empresa, con eso no te da para hacer un vestuario. Y obviamente 20 Kelly Kellys no te hacen un show de wrestling. Es más, 20 Kelly Kellys posiblemente no puedan pelear entre ellas por las dificultades. Entonces, claro, Kelly Kelly al final es cierto que todo su esfuerzo es muy meritorio y se merece un elogio, pero también que es la representación de uno de los tiempos más oscuros y más feos de la empresa, que es cuando literalmente la empresa dijo, ahí me la sudan las tías, lo que me importa son las tetas. Que a ver, esto entraríamos en otro debate sobre el nivel del wrestling estadounidense, sobre cómo Mula provocó ese hundimiento, como posteriormente en la marcha de China no ayudó para nada, que se queda la gente como Sable, que se queda la gente como Torri, gente como Stacy no ayudó. Vale, estoy de acuerdo. Pero estas 10 años que se pierden prácticamente desde 2000, técnicamente se pierden desde antes, ¿vale? Y si somos exactos, prácticamente, salvo Mickey y Trish, desde 2004 en Victoria también, desde 2004 en adelante, y pocas luchadoras como tal. Sí está Beth Phoenix, sí está Michelle McCool, quizás esté Layla, aunque Layla también era una modelo reconvertida, pero son como grupúsculos muy pequeños, ¿vale? Y no existía una unidad hasta que debuta AJ Lee. Lo curioso es, vale, cuando debuta AJ Lee, todo mejora en años, es cierto que no con su debut en sí, pero mejora con años, que su rivalidad con Bella está bien, su rivalidad con Kaden está bien, que en general su trabajo es muy chulo. Pero claro, entre 2006 y 2012 hay algo.
decir, existe algo. Y es injusto que las luchadoras se coman lo que se tendría que comer la empresa. Es decir, WWE sigue mereciéndose escarnio por lo que hizo esos años. Sobre todo por la negligencia con lo que lo hizo. Porque es que le daba absolutamente lo mismo. Es que no tenían ningún tipo de interés. Es que no se molestaban en buquearlas. No se molestaban en nada. Incluso, irá más. En esa época se la buqueaba poco. Pero en pantalla se la buqueaba de forma más o menos normal. Tenían rivalidades entre ellas. Algunas sí es cierto que era fea, como la de Piggy James. Algunas sí que es cierto que siempre con componente romántico, pero eran mejores que la de las Ruthless. Que las Ruthless al final era, eres una guarra, te quiero follar, o eres una zorra que va a poner los cuernos a alguien. Es decir, era constantemente con ese innuendo sexual negativo hacia las mujeres. Pero claro, a mí lo que me resulta curioso es que Kelly Kelly al final no es más que una versión mejorada de Torrie Wilson. ¿A qué me refiero con esto? Modelos, fans del wrestling, buenas luchadoras, buenas trabajadoras en cuanto a que intentan mejorar, Torrie al micro, Kelly al ring, en la habilidad dentro del ring, que hacen un esfuerzo, que son valoradas en su época por ser chicas guapas, pero no como wrestlers, y que a medida que pasan los años se denosta más esas son chicas guapas, porque evidentemente se denosta por cosas lógicas, y es que vamos a ver un show de wrestling, no un concurso de modelos, entonces evidentemente creo que a nadie le hace gracia o que a nadie le emociona mucho lo de ¡ay, soy súper guapa! ¡Ay, qué mona eres! Porque a la gente le molesta, y yo creo que con razón, que solo se hable de eso, pero claro, luego resulta que en el ring sí que hay un avance, sí que hay un esfuerzo, y que por ejemplo es cierto que actualmente, y esto es lógico, Kelly ya no existe como tal, es decir, como luchadora, ahora es Barbie Blanc, que es básicamente una modelo de ropa, que tiene su programa, que tiene además su, ¿cómo se dice? Tiene además su propia... no me acuerdo del nombre. Su propia canal de YouTube, que lo sacó, no me refería a esto, pero tiene un canal de YouTube, es decir, tiene cosas. Pero claro, ya no es wrestler, ya no debería ser por lo menos wrestler, ya es una chica que peleó y tal y cual. Ahí es donde va a estar la mayor dificultad y donde yo creo que va a ser muy difícil dentro de unos años. Es decir, vamos a tener a Lita y a Mickie James entronadas por razones lógicas, vas a tener a las Four Horsewoman entronadas por razones lógicas, entre medias seguramente tengamos a AJ Lee y a Paige también en esa posición. Estoy hablando solo de WWE, ¿vale? Que nadie piense que me he olvidado de Gail Kim y tal. Pero al final hay un hilo, yo creo que podríamos decir hilo, que es el progreso que han tenido esta clase de modelos luchadoras a lo largo de los años. ¿A qué me refiero? A que empezamos primero con una luchadora bastante limitada, como fue Torrie, perdón, que siempre se quedó lejos en el ring. Llegamos a una Kelly Kelly que siempre fue limitada en el ring, pero sí que se esforzó, sí que mejoró y que podía dar un combate de un 5. De un 5 me refiero de nota, ¿vale? No de estrellas, obviamente. Y la siguiente, la sucesora espiritual, está Taryn Terrell. Es otra modelo, justo de la generación posterior, no empieza a pelear de forma regular hasta 2011-2012, justo cuando se retira a Kelly Kelly. Vemos cómo su rivalidad con Gail Kim hace que más o menos funcione, aunque esté lejos de sus pares. Es decir, hay un avance, hay un progreso. Kelly Kelly es un nexo intermedio entre Torrie y Taryn y es un avance dentro del ring, es un avance dentro de los movesets, es un avance dentro de qué es lo que buscan en el negocio. A mí eso me ilusiona en parte el pensar cómo, a pesar de que es un tropo que no funciona, que es desvalido, que es absurdo y que básicamente no tiene sentido en el wrestling, lo de es que está buena que pelee, porque si está buena va a lucir bien, es un poco lo de los looks, que es similar, ¿vale? En tíos, el paralelismo sería es que está muy mazado. Es que está muy mazado, luce bien, es muy grande, es muy cachas, luce bien. Esto sería es que está muy buena. Pero sí que creo que ha habido un desarrollo de ese personaje que ya no es tan cantoso y que ya no es tan evidente, que es tú luchas porque estás buena. Sigue existiendo, evidentemente, sigue siendo un problema, pero creo que se ha avanzado mucho. Es más, creo que la persona, aunque Liv sí que tenía más experiencia, pero la persona que representa este modelo actualmente es Liv Morgan. Y claro, si miráis de Torrie Wilson a Liv Morgan, el salto es evidente. Y si miráis incluso de Taryn Terrell a Liv Morgan, es cierto que Taryn tiene mejores combates, porque le dieron más tiempo, sobre todo estoy pensando en el Last Woman Standing, pero la gran ventaja que tiene nuestra amiga Liv es que da combates más constantes. Entonces yo creo que Kelly Kelly sí que se merece cariño. Para mí, evidentemente, es una Hall of Fame de WWE. Veremos si le dan el reconocimiento o no. Yo imagino que habiendo participado 3 veces en el Rumble, seguramente sí. Y yo con esto me despido por hoy. Recordad que el viernes volveremos con un video opinión. El domingo volveremos con Lucha Underground. El lunes, como siempre, tendremos WWF. El martes tendremos TNA, que mira, justo íbamos a hablar bastante de las knockouts, me da a mí este mes. Y yo con esto me despido. Volveremos, como he dicho, el viernes. ¡Hasta la próxima!